Sean todos bienvenidos. En esta ocasión vamos a revisar la clase del síndrome de intestino irritable o síndrome de colon irritable. Clase de fisiopatología, ciclo 1 2021, Departamento de Nosología, Universidad Evangélica. Un saludo como siempre al doctor Rodolfo Eduardo López Pérez. Vamos a comenzar revisando los objetivos, donde vamos a revisar el concepto de colon irritable. Los criterios diagnósticos de Roma 4, que son para el diagnóstico de colon irritable importantísimos. Sin eso no los podemos diagnosticar. Manifestaciones clínicas. Vamos a ver los mecanismos fisiopatológicos que se han tratado de establecer, de postular para diagnosticar, para saber cómo funciona, cómo procede el síndrome de colon irritable. Y así adoptar las medidas del tratamiento, las principales anomalías motoras gastrointestinales, principales neurotransmisores que intervienen en en la fisiopatología de este síndrome, el cuadro clínico que van a presentar las personas, diagnósticos diferenciales, exámenes de laboratorio y de gabinete y manejo general del síndrome de colon irritable. Bien, comencemos con la definición. El síndrome de intestino irritable, que se va a estar abreviando SII, o también lo voy a estar mencionando como síndrome de colon irritable, se define como la presencia de dolor abdominal. Como ven, está en negrito, tiene que ir dolor abdominal recidivante asociado a alteraciones del ritmo de las deposiciones, sea en forma de estreñimiento, de diarrea o de ambas. La inflamación y la distensión abdominal son muy frecuentes. Esto es lo que comúnmente nosotros en la historia clínica lo plasmamos como cuál es el patrón destecatorio, ¿verdad? Al paciente le preguntamos acerca de cuántas veces va a hacer sus necesidades, ¿verdad? Si le decimos al paciente cuántas veces usted va al baño a hacer sus necesidades, y ya nos dice, ya nos da su patrón usual, o si se ha visto alterado en las últimas semanas o meses. Entonces, esto es importante. No hay marcadores, un detalle, no hay marcadores diagnósticos claros para esta enfermedad, por lo que su diagnóstico se basa en las manifestaciones clínicas que las establecieron con los criterios de Roma. Vamos a comenzar a dilucidar cada una de estas características que engloba el concepto de síndrome de colon irritable. Vemos primero que el síndrome de intestino irritable es la enfermedad gastrointestinal, es funcional, es recidivante, definido por criterios diagnósticos basados en síntomas, en ausencia de causas orgánicas detectables, ¿verdad? Significa que si alguien nos viene con alguna alteración en el intestinal, una gastroenteritis, le vamos a mandar de primera mano exámenes, un general de ese, para ver si no hay alguna infección, si no hay presencia de sangre, si hay alguna anormalidad, ¿verdad? En el caso de que este paciente venga a consulta muy seguido y los exámenes siguen saliendo normales, ¿verdad? Algún detalle importante, no podemos decir que un paciente con un examen de heces, podemos decir que el paciente no tiene nada. Tenemos que hacerle por lo menos 3 exámenes de heces para estar seguros de que realmente el paciente está libre de parásitos, libre de infecciones, ¿verdad? Porque puede ser que en una muestra de heces no vayan, por ejemplo, los parásitos, ¿verdad? Que no vayan las amibas, que no vayan yardias. Puede ser que en esa muestra de heces que vio el laboratorista no estén presentes. Entonces, decimos que si el paciente continúa con las diarreas, le hacemos otros 2 exámenes más, otros 2 exámenes más de heces, y si definitivamente no sale nada, pues entonces comenzamos a buscar otros diagnósticos, ¿verdad? Que puedan ser compatibles con los síntomas que el paciente nos está dando. El cuadro sintomático, como ustedes ven, no es específico del síndrome de intestino irritable. Puede ser de enfocarse en muchas patologías gastrointestinales. Este es un pequeño vistazo que vamos a ver sobre los criterios diagnósticos. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí para saber, porque en esto se basa el concepto, ¿verdad?, de síndrome de intestino irritable, los criterios diagnósticos de Roma 4, ¿verdad? Eran los criterios de Roma 3 hasta en el 2016 que se actualizaron. Acá dice que el concepto es dolor abdominal recurrente.
Fíjense que ahí va la palabra, dolor abdominal. Si no hay dolor abdominal con los patrones defecatorios que el paciente no está bien, nos está llegando a consultar, ya sea estreñimiento, ya sea diarrea o ya sea una combinación de ambas, si no hay dolor, entonces no cae en el diagnóstico de síndrome de colon irritable. Entonces tiene que haber dolor abdominal recurrente en promedio al menos un día por semana. O sea, le preguntamos al paciente, mire, la semana pasada tuvo este dolor por el que está viniendo ahorita. Sí, fíjese que el día miércoles presenté, me dolía el estómago, fui a hacer mis necesidades y después de que fui, pues se me quitó el dolor. Así nos va a venir el paciente contando, ¿verdad? Entonces, ¿y esa semana ha tenido? Le preguntamos. Sí, esa semana, por eso vine por acá, por eso vine a consultarle, dice. Volví a tener ese dolor, y se alivia cuando voy a hacer mi necesidad. Entonces, esa es una historia clásica, dice, un día por semana durante los últimos 3 meses. Tenemos que retroceder en el paciente, tenemos que siempre dirigir nuestra historia clínica, que sea clara, porque el paciente me dice, mira, sí, allá cuando se fue mi prima a los Estados Unidos me comenzó este dolor. Y nosotros, ¿qué sabemos cuando se fue la prima a los Estados Unidos? Hay que siempre, los pacientes siempre responden así, nosotros tenemos que dirigir y y hacer que nos diga realmente más o menos cuándo para nosotros ubicarlo, ¿verdad? Ajá, mire, más o menos en qué fecha se fue su prima. Ah, sí, fue en tal mes y tal día. Bueno, esto ya lo anotamos nosotros. No tenemos por qué exaltarnos ni molestarnos. Los pacientes siempre contestan de esa manera y dan por hecho de que nosotros sabemos cuándo acontecieron esos sucesos que les han pasado. Luego dice, este dolor abdominal va a estar relacionado con la defecación, asociado con cambios en la frecuencia de las evacuaciones. El paciente dice, mire, fíjese que antes mi patrón defecatorio era una vez por día, pero ya voy 3 veces. O mire, yo iba un día sí, un día no, y hoy estoy yendo todos los días. Entonces, cambios en la frecuencia de las evacuaciones. Y 3, dice, asociado con cambios en la forma o aspecto de las heces, ¿verdad? Cuando es posible verlas. Porque en el caso de que, imagínense que el paciente venga de un área rural y use una fosa séptica, jamás va a ver cómo son sus heces. Entonces, ahí va a ser bien difícil. Entonces, cambio en la forma del aspecto de las heces, que hay una escala donde se ven las diferentes formas que va adoptando. Dice, se cumplen los criterios durante los últimos 3 meses con inicio de los síntomas al menos 6 meses antes del diagnóstico. O sea, el inicio no es tan abrupto como uno cabría esperar, sino que comienzan con un estreñimiento ya esporádico o diarrea ya esporádica y después esto se va haciendo más continuo. Lo vamos a ir abordando en las siguientes diapositivas. Este esquema estaba bonito y lo puse. El que nos interesa es este con dolor, porque algo nos tiene que quedar claro, es que el síndrome de colon irritable transita con dolor, de acuerdo a los criterios de Roma, y si hay un estreñimiento sin dolor, entonces no cae en el criterio de síndrome de colon irritable. Entonces, cuando el estreñimiento va con dolor, sería un síndrome de intestino irritable a predominio de estreñimiento. Y la diarrea con dolor nos va a dar el síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea. O puede ser que haya uno mixto, ¿verdad? Puede ser que haya uno mixto. Hay unas subclasificaciones, ¿verdad? Que puede ser dividido en subtipos o subclases según las características de las deposiciones que presentan los pacientes, tomando en cuenta la escala deposicional de Bristol. Los pacientes frecuentemente hacen una transición entre los diferentes subtipos. Revisemos esta escala de Bristol, donde vamos a estar viendo las características de las heces. Aquí hay un pequeño cuadro donde tenemos al tipo 1 y al tipo 2 de que son puramente estreñimiento, ¿verdad? Importante y un ligero estreñimiento. Las heces a veces las describen los pacientes como, mire, como conejo, dicen, como en bolitas, ¿verdad? Y son duras, no llegando a la característica de pétreas, pero provoca estreñimiento, ¿verdad? La dificultad para ir al baño, dificultad para expulsarlas, ¿verdad? Y las heces son duras, ¿verdad? Y el tipo 2, igual, estreñimiento ligero, pero
las heces son un poquito más compactadas. Y así vamos disminuyendo hasta llegar a las normales. Y la tipo 7 y la tipo 8 son el otro extremo, las diarreas, ¿verdad? Que hay, le preguntamos al paciente en la historia clínica cómo son sus heces. Mire, realmente son líquidas. O mire, sí tengo diarrea, pero las heces son pastosas. Entonces, y es importante preguntarle la cantidad, ¿verdad? Uno tiene que aprender, tienen de tarea, jóvenes, tienen que saber más o menos qué cantidad de líquido le cabe a una taza, por ejemplo. Llenan una taza con una jeringa de agua y comienzan a ver qué cantidad en ml le caben a la taza para, por ejemplo, preguntarle al paciente, mire, y en tazas más o menos cuánto calcula usted que fue la cantidad de diarrea que hizo, porque es importante. Si una diarrea masiva ya no entra en esta categoría, ¿verdad? Porque ya vendría a ser una gastroenteritis aguda o algún otro diagnóstico que pueda encasillar en este, pero porque el síndrome de colon irritable, la diarrea no cursa así, cursa con una cantidad menor en ml de las heces, por lo menos menor de 200 ml. Entonces tenemos que ver más o menos cuánto es 200 ml para poder ir teniendo una idea de cómo es la diarrea, la cantidad, y saber si vamos a ir enfocándonos a un síndrome de colon irritable. Entonces aquí tenemos a predominio estreñimiento, a predominio diarrea y hábitos mixtos, ¿verdad? O hay unos que no se clasifican en ningún subtipo de síndrome de colon irritable. Hay una base, según también una subclasificación en la base clínica, que se puede ver que tiene que ver con la disfunción intestinal predominante, o sea, el patrón que el intestino va a estar adoptando, ya sea estreñimiento, los movimientos van a ser más lentos, el ritmo intestinal va a estar enlentecido, o en la diarrea va a estar aumentado con el dolor predominante, ¿verdad? Hay veces en el que el dolor es tan leve que pasa desapercibido, y hay veces es tan fuerte que es un dolor importante y que altera el estilo de vida, y con diarrea predominante también, ¿verdad? Esos son otros basados en los síntomas. Y factores precipitantes que también el posinfeccioso, que es de lo que vamos a revisar también, el inducido por alimentos y vinculado al estrés emocional. Tres factores importantísimos en la génesis del síndrome de intestino irritable o de colon irritable que vamos a estar revisando. Epidemiología. Dice que es fundamentalmente entre los 15 y los 65 años. Nuestra literatura, ya sea ustedes revisan Farreras, Cecil o Harrison, ponen una media de 45 años. Y que el primer episodio o la primera presentación se da entre los 30 y 50 años, aunque recuerden que esto en medicina no hay nada exacto, ¿verdad? Incluso el libro le dice, que se puede dar en cualquier edad, en cualquier etapa de la vida, puede darse una presentación del síndrome de colon irritable, pero la tendencia es a esto, ¿verdad? Entre los 30 y los 50 años. La prevalencia es mayor en mujeres que en hombres, ¿verdad? Siempre, incluso mencionan una cifra un poquito más alta de mujeres, 2.5 a 1, ¿verdad? Una relación entre hombre y mujer, y tiene que ver mucho con las características eh, in- innatas de los sexos, ¿verdad? Ya vamos a revisarlas, cuáles pueden ser. Hay una disminución de la frecuencia en los adultos mayores, característica que se va a estar revisando, ¿verdad? Son menos frecuentes, adultos mayores mujeres. Bien, revisemos la etiología. La etiología del síndrome intestino irritable es desconocida, pero se postula que la causa es multifactorial, ¿verdad? Multifactorial, en la que existen diferentes factores. Por ejemplo, vamos a tener el estrés psicológico, factores psicosociales, infecciones entéricas, donde estaba el factor que habíamos mencionado antes, la posinfeccioso, la hipersensibilidad visceral, el tipo de dieta, de lo que también les he mencionado en clases anteriores, somos lo que comemos. Si comemos saludable, pues
y conocemos nuestro organismo, pues vamos a tener una salud bastante estable, pero si comemos y consumimos chatarra, pues nuestro organismo va a ser chatarra. Factores genéticos y hereditarios van a estar implícitos también y ciertos tipos de fármacos. Vamos a revisarlos. Veamos los factores psicológicos y psicosociales. El 80% de los sujetos con síndrome de intestino irritable se identifican rasgos psiquiátricos anormales. Hay una patología psiquiátrica, ¿verdad? En el 80% de pacientes que, claro, estos rasgos psiquiátricos son mínimos, ¿verdad? No estamos hablando de patologías que tiene esquizofrenia, que tiene síndrome paranoide o otro diagnóstico más fuerte, sino que estamos hablando de trastornos psiquiátricos eh, menos predominantes, ¿verdad? Menos graves. Se ha señalado un vínculo entre el abuso sexual o físico previo a la aparición del síndrome de intestino irritable, ¿verdad? Esto lo han visto los estudios, personas que han sufrido abuso sexual o violencia intrafamiliar, ¿verdad? Genera estrés psicológico, genera traumas, ¿verdad? Así como en otros países que, incluso, ¿no? En nuestro otro país, ¿verdad? Crisis postraumáticas van a tender a desarrollar el síndrome de intestino irritable. Pacientes con síndrome de intestino irritable muestran mayor reactividad motora del colon e intestino delgado a diversos estímulos y alteración de la sensación visceral. O sea, hay aumento del dolor, ¿verdad? Aumento del dolor, alteración de la sensación visceral. El abuso se vinculó con un mayor señalamiento del dolor, angustia psicológica y resultados insatisfactorios en cuanto a la salud en general de los pacientes que de alguna manera han tenido un abuso. O sea, lo psicológico pesa mucho, y eso se veía, bueno, y se ve todavía, ¿verdad? Pero antes se veía más. Por ejemplo, cuando estaba en la unidad de salud y me tocó ir a cubrir una colonia allá en Apopa porque el médico no había llegado, las personas, recuerdo a una señora que llegó con sus hijos, con su hija, pequeñitos, y, y la consulta fue que no podía dormir, que se sentía nerviosa, y yo le digo, bueno, pero ¿qué es lo que siente realmente? Es que fíjese que la noche pasaron disparando enfrente de mi puerta, se agarraron a metrallazos, a balazos, y tuvimos que tirarnos a la cama con mis hijas y nos metimos debajo de la cama a esperar a que pasara. Y claro, y con ese estrés psicológico, con ese estrés, ¿quién no se va a poner mal? ¿Quién no va a estar mal? La gente dice de los nervios. Entonces, todo eso psicológico va a afectar eh, de alguna manera para que se vaya a desarrollar un síndrome de intestino irritable. Aquí está lo psicológico y lo psicosocial, ¿verdad? Los que sufren de bullying, ¿verdad? En edades tempranas pueden de alguna manera estar afectados en un futuro con síndrome de colon irritable. El síndrome de intestino irritable postinfeccioso, ¿verdad? Nuestra literatura menciona que 545 pacientes con gastroenteritis aguda, un 25% de ellos, que son aproximadamente 136 pacientes, de estos desarrollaron síndrome de intestino irritable. Los factores de riesgo en importancia, en orden de importancia, ¿verdad? Comenzamos con que hay una larga duración de la enfermedad inicial, ¿verdad? Una enfermedad no tratada, eh, que el paciente no me he dicho que sacamos al paciente de la historia clínica, larga duración, efectos tóxicos de la bacteria infectante. También recordemos que la cantidad del inóculo que el paciente va a estar ingiriendo, que nosotros vayamos a estar ingiriendo al momento de tomar nuestros alimentos, va a ser importante para, para, para denotar la gravedad, ¿verdad? Para que de esto va a depender la gravedad. Si la cantidad de bacterias que vamos a estar consumiendo es grande, pues así va a ser de grave los síntomas y los signos que vamos a estar desarrollando. Otros que se han visto es el tabaquismo, género femenino, ya dijimos que va a estar más afectado, lo psicológico, depresión, ¿verdad? Hipocondriasis,
sucesos adversos de la vida 90 días anteriores. Recordemos que les había dicho que habían factores psiquiátricos, ¿verdad? ¿Quién no ha sufrido una depresión en la vida? Y no es que nosotros que tengamos una alteración psiquiátrica o que tengamos que ir a ver a un psiquiatra porque estamos mal de la cabeza. No, ¿quién no ha sufrido una depresión? ¿Quién no ha sufrido de un trastorno de ansiedad? Todos en esta vida, de alguna manera, en nuestras relaciones, en nuestro diario vivir, en el desarrollo de nuestros estudios, ¿verdad? En nuestra carrera vamos a experimentar tensión emocional, nos vamos a entristecer si dejamos una materia. Muchos que somos aprensivos podemos entrar en depresión o en ansiedad, somos muy vulnerables a esto. Entonces, esas alteraciones psiquiátricas son las que se refería que era positiva. Entonces, tienen un componente importante en la génesis del síndrome de colon irritable. Se menciona que en este postinfeccioso las pacientes femeninas mayores de 60 años podrían estar protegidas contra el síndrome de intestino postinfeccioso. Realmente la literatura no menciona por qué, pero sí se ha visto en esos estudios que pueden estar protegidas. Los microorganismos que más se han involucrado son el Helicobacter pylori, que aún en nuestra literatura todavía lo mencionan como Campylobacter. La salmonela, la salmonelosis y la shigellosis son los que se han visto que están involucrados para que se desarrolle este síndrome postinfeccioso del síndrome de colon irritable. En cuanto a la hipersensibilidad visceral, acá y la disfunción motor intestinal son procesos que caracterizan al síndrome de intestino irritable. Revisemos lo que dice la diapositiva. Dice que la frecuencia de percepciones de intolerancia a los alimentos es 2 veces mayor en estos pacientes. Vemos que hay una intolerancia a los alimentos. Es una primera de las características. Esto es importante. El dolor postprandial se ha vinculado cuando el bolo alimentario ingresa al ciego. El paciente toma sus alimentos posteriores, pasadas las horas, ¿verdad? Después del tránsito intestinal, se ha visto que cuando llega al ciego, el 74% hay dolor, ¿verdad? Hay dolor. Y el ayuno prolongado en pacientes con síndrome de intestino irritable se acompaña de notable mejoría. Importante para el tratamiento que vamos a estar abordando, ¿verdad? Se ha visto que entonces que tenemos que este síndrome de colon irritable tiene que ver mucho con nuestros patrones de alimentación, tiene que ver mucho con lo que comemos, la velocidad en la que comemos, ¿verdad? Todo esto influye muchísimo. Vivimos en un ambiente donde tenemos que comer rápido, donde tenemos media hora para comer, o si tenemos tiempo para comer, estamos viendo televisión, estamos hablando o estamos estresados, cuando no tendría que ser así. Trastornos de la motilidad, ¿verdad? El incremento o disminución de las contracciones yeyunales y la propulsión ileal, la respuesta motora exagerada al alimento y el estrés emocional, sobre todo en el colon. Acá se menciona que, por ejemplo, en el estreñimiento, las contracciones, el peristaltismo va a estar disminuido, ¿verdad? Va a estar disminuido. Entonces, el paciente, en el caso del estreñimiento, va a comenzar va a ser esporádico. El estreñimiento, el paciente nos llega con la historia de que nos dice, mire, yo antes no era estreñido, pero de tantos meses para acá, yo comencé a presentar de vez en cuando que me costaba ir al baño. Y posteriormente esto se ha vuelto más frecuente. Ya son casi todas las veces que voy al baño que siento estreñimiento y he estado consumiendo, primeramente consumí frutas, papaya, así llega la gente con lo que otras personas le dicen, pero ya no ha funcionado, comencé a tomar laxantes y tampoco ya me funcionan. Esta historia nos podría llevar ya a sospechar un síndrome de intestino irritable, el hecho de que esto vaya a ser frecuente. Entonces, que el estreñimiento vaya a ser con estas características. Y a veces los pacientes dicen, sí tengo estreñimiento, pero hubo una semana en la que tuve una evacuación diarreica, pero solo fue una evacuación diarreica y después
volvía al estreñimiento. Ahora, la motilidad en el otro caso del síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, aquí va a estar aumentado. Aquí van a haber otros mecanismos que van a estar entrando. Por ejemplo, hemos hablado de que las heces van a ser más blandas, no van a ser, van a ser poco volumen, no van a ser muchas. Habíamos dicho que van a ser menores de 200 ml la cantidad. Eh, la diarrea no va a ser a predominio nocturno, esa es otra característica que tenemos pendiente. El paciente no se va a levantar eh, yendo al baño porque tuvo diarreas, esto va a ser durante el día. Otro punto importante es que el estrés emocional y los alimentos pueden estar dando una respuesta motora exagerada para que para que venga el cuadro de diarrea en el síndrome de colon irritable, un estrés emocional. Y eso es eh, muy, muy frecuente verlo, no tan solamente en las personas que padecen de este síndrome, sino que, por ejemplo, personas que sufren de estrés, de estrés emocional fuertes, tienen síntomas gastrointestinales como náuseas, incluso vómitos y en algunos casos diarrea. Pero en el caso del síndrome de intestino irritable, la ingestión de ciertos tipos de alimentos y el estrés emocional los van a llevar a que la motilidad se vea alterada, que aumente y que nos produzca un cuadro de diarrea. Otros trastornos de motilidad gastroduodenal, por ejemplo, el retardo del vaciamiento de la vesícula, ¿verdad? Y la relajación insuficiente del esfínter de Oddi, que se va a estar a nivel de la segunda porción del duodeno, ¿se recuerdan? Tras el incremento de la colecitoquinina, van a estar involucrados en esos trastornos de la motilidad. Hablábamos quiero ver si sigue acá. No, continuemos acá. Con respecto al síndrome de intestino irritable con predominio de diarrea, a veces dice que puede venir acompañada de moco, de mucosidad, de moco, que las hemorragias no son frecuentes o que no son eh, características del síndrome de colon irritable. O sea, vamos a descartar si hay acompañamiento de sangre, ya no entra en síndrome de colon irritable, a menos de que hayan eh, hemorroides, ¿verdad? Hemorroides que sangren, podemos seguir sosteniendo el diagnóstico de síndrome de colon irritable. Pero si no hay hemorroides y viene con sangre, pues tenemos que buscar otro diagnóstico. Los pacientes con síndrome de colon irritable, a pesar de que ellos tienen problemas con la alimentación, a pesar de que su ritmo está trastornado, ya sea enlentecido o aumentado, no hay una mala absorción, tampoco ellos tienen pérdida de peso. Eso es algo muy interesante. Mire, ha perdido peso con estas diarreas. O mire, usted como usted no come porque cada vez que come le duele el estómago, ha disminuido de peso, sentido que no, fíjese que no, dice el paciente. No, no me he visto afectado. Esto es una característica del síndrome de colon irritable. La hipersensibilidad y el eje cerebro-intestino, ¿verdad? Los pacientes con síndrome de intestino irritable tienen una percepción anormal del dolor ante un estímulo visceral que no es doloroso para un paciente normal. Estos pacientes tienen un umbral de dolor que ha disminuido, por lo tanto, si viene un estímulo doloroso, el umbral está tan bajo que al llegar acá ya siente el dolor y llega a la fase de meseta, ¿verdad? Y siente el dolor. No así en personas que el umbral del dolor está más alto y cuando inicia un estímulo doloroso, pues no llega a fase de meseta y no se cataloga como dolor, podría ser una molestia. La percepción, esta percepción la determinan las fibras aferentes de pequeño diámetro que llevan la información a la médula espinal y al tallo cerebral, ¿verdad? La vía aferente es la vía que recibe las sensaciones, ¿no? Y las lleva a nuestro cerebro. Sabemos, hemos revisado en otras clases que incluso vimos la digestión que tenía la fase cefálica, la fase gástrica, ¿verdad? Que al ver los alimentos, al oler los alimentos, incluso ya al comenzar a degustar los alimentos, existía ya
un mecanismo de acción ya de nuestro sistema digestivo en la preparación para recibir los alimentos. Entonces, las fibras aferentes llevan esta información anormal ya al cerebro. Y aquí viene lo importante, alteraciones en las concentraciones de neurotransmisores, dentro de los cuales se mencionan encefalinas, sustancia P, óxido nítrico, serotonina, colecistoquinina y somatostatina. De esta en nuestra literatura que tenemos a nuestra mano, hablan acerca de la serotonina o la 5-hidroxitriptamina. Esta dice que interviene en forma notoria en la regulación de la motilidad del tubo digestivo y la percepción visceral, razón por la cual su mayor liberación puede propiciar los síntomas postprandiales de estos pacientes. Quiere decir que si hay una alteración en la liberación de la serotonina, van a incrementar la movilidad del tubo digestivo y por lo tanto, esto nos hace pensar en que eh, el esquema de tratamiento que vamos a abordar en estos pacientes va a ir a ser suprimir los niveles de serotonina. Entonces ahí tenemos ya un manejo para este cierto tipo de pacientes. Se habla también de que hay una microinflamación. La presencia de inflamación intestinal es una de las causas conocidas de alteraciones de la sensibilidad y de las respuestas motoras en el tracto gastrointestinal. Entonces, acá ¿qué hay? Hay una lesión tisular, ¿verdad? Esta lesión tisular va a activar las neuronas intrínsecas aferentes primarias y las neuronas extrínsecas, o sea, de afuera, aferentes de la pared intestinal, que modifican su función, ¿verdad? Y hay liberación de sustancias como la bradicinina, estaquicinina, factores de crecimiento neuronal, prostaglandinas, que van a estar ocasionando que existan estas alteraciones de sensibilidad, ¿verdad? Porque hay un daño a nivel de la pared, hay una microinflamación, la cual esta se va a observar solo más a nivel en biopsias, ¿verdad? No se mira a simple vista. La alteración del eje barrera intestinal y la microbiota, ¿verdad? Acá se habla de que hay un moco que es el que protege, más bien dicho, que es producido por las células caliciformes del epitelio intestinal, que van a proteger, forman una barrera física para que no penetren antígenos proinflamatorios y limitar la invasión de microorganismos externos. Cuando falla esta barrera, se produce mayor exposición del medio interno a agentes externos, aumento de la permeabilidad intestinal, dando lugar a una respuesta inmunoinflamatoria anómala y persistente. Acá también existe hablando de la microbiota, ¿verdad? Existen bacterias que si están en mayor cantidad, si se ha visto un desequilibrio en la microbiota. Hay una palabra que lo menciona Cecil, la revisan por favor, la disbiosis intestinal, ¿verdad? Que hay un cambio de la flora, de la flora intestinal que tiene mucho que ver con la distensión abdominal, la generación de gases. Y como vimos en el concepto, el síndrome de intestino irritable va acompañado de distensión abdominal, ¿verdad? Entonces, el hecho de que haya un aumento de las bacterias va a implicar que va a haber un mayor aumento en la cantidad de gases. Y los estudios que menciona nuestra literatura es que dicen que realmente la formación de gases en algunos de estos pacientes no es mayor a la que presentan una persona que no tiene este problema, una persona normal, llamémosle así, sino que es allí donde entra también un trastorno en la motilidad de la movilización de estos gases a través del intestino. Entonces, por eso es que el paciente va a presentar eructos, va a presentar flatulencias, va a presentar incluso distensión abdominal visible, el abdomen se va a ver inflamado, se va a ver inflamado y esto nos va a estar dando la pauta a que podemos tratarlo desde ese punto. Si hay un aumento de la flora bacteriana,
¿qué vamos a hacer? Pues darle algo que barra a la mayor parte de estas bacterias que nos generan esta mayor cantidad de gases, aunque también sabemos que la motilidad del intestino, una alteración en el movimiento de los gases, puede estar alterada también. Muchos efectos fisiológicos descritos en la microbiota intestinal se atribuyen a los productos que las distintas especies generan tras la fermentación de sustancias que se ingieren. Eso, ¿verdad? Tiene que ver mucho con la dieta. Las personas saben qué tipo de comida les hacen daño y aún así las consumen. Entonces, parte del tratamiento que vamos a estar revisando es evitar, identificar aquellos tipos de comida que son que el paciente ya sabe que le causan síndromes dispépticos. Datos recientes sugieren que estos presentarían menor diversidad de especies con mayor abundancia de enterotipos proinflamatorios. Están hablando de la microbiota, ¿verdad? Veamos, entremos ya al manejo diagnóstico del síndrome de intestino irritable. El síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento, el diagnóstico se establece mediante una minuciosa historia clínica, como ya lo hemos visto. Esto es puramente clínico, ahí donde vamos a aplicar los criterios de Roma para poder llegar a establecer si cumple con estos criterios. Primero, si tiene dolor, después que sea una vez por semana, durante por lo menos los últimos 3 meses, y que los síntomas hayan por lo menos comenzado hace 6 meses también, además de excluir otras enfermedades intestinales y extraintestinales o la toma de fármacos que justifiquen los síntomas. Entonces, acá, primero, como les digo, no vamos a llegar a un diagnóstico de síndrome de intestino irritable a la primera, sino que vamos a comenzar con exámenes generales, por ejemplo, un examen general de heces, un examen, los de sangre. Vamos a comenzar a revisarlos. Si el paciente, como es síndrome de intestino irritable, y esta es una de las características de él, es que es recidivante, el paciente va a volver otra vez, entonces vamos a comenzar a, a ir descartando, ¿verdad? Los exámenes salen normales, y ahí donde nos vamos a ir enfocando al diagnóstico, a este diagnóstico. También hay que determinar si cumplen criterios de alarma que conlleven a la realización específica de determinados estudios complementarios que vamos a estar revisando. Los criterios, ciertos datos clínicos apoyan el diagnóstico del síndrome de intestino irritable como cronicidad, la recidivancia de los síntomas, se asocian con otros trastornos funcionales, digestivos, extradigestivos y ciertos determinantes psicológicos como ya hemos revisado. Primero vemos la edad, porque la edad es importante. Sabemos que los adultos mayores, mujeres mayores de 60 están protegidas. El sexo, ¿verdad? El sexo femenino que está más involucrado en sin dejar también que hay por cada 2 o 2.5 mujeres hay un hombre que también los padece. Podemos encontrar al sexo masculino allí involucrado. Antecedentes familiares, se ha visto que esto tiene una correlación genética. Los síntomas, vamos a revisar los síntomas característicos que hemos visto del síndrome de intestino irritable y síntomas que refuerzan el diagnóstico. Esta tabla era los criterios diagnósticos de Roma 3, donde dice que acá lo mencionaba como dolor o molestia, ¿verdad? O molestia, cierto grado de incomodidad, pero los criterios de Roma 4 quitan esta palabra, haciendo mucho más específico que sea dolor. Ya no lo menciona como una molestia, sino que un dolor bien circunscrito. ¿Cómo va a ser el dolor? Es una de las preguntas que le hacemos al paciente. ¿Cómo es el dolor que usted presenta? ¿Es dolor como ardoroso? ¿El dolor punzante? ¿Es dolor cuánto tiempo le dura el dolor? ¿El dolor se va hacia algún lado? Entonces, el dolor descrito en este es de tipo cólico, ¿verdad? Es un dolor cólico que dura un corto tiempo y se quita, ¿verdad? Está relacionado con las deposiciones, ¿verdad? Ese dolor vienen y se van, ¿verdad? Y se quitan completamente cuando la persona va a hacer sus necesidades, va a defecar. Entonces, así se describe este dolor en el síndrome de intestino irritable, dolor de tipo cólico, relacionado con las deposiciones, como lo mencionan los criterios de Roma. Y aquí están ya los criterios de Roma 4, que ya hemos revisado. Esta tabla habla sobre los criterios de Roma 4 para el diagnóstico del síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento.
Acá, esto es lo que vimos, lo mismo que dice en la tabla anterior, pero acá esto es lo que me interesa. El síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento, más de un 25% de las deposiciones con heces de tipo 1 y tipo 2 que vimos en Bristol, que son las de tipo estreñimiento, y al menos del 25% con heces de tipo 6 y 7 de Bristol. El paciente refiere que sus deposiciones alteradas son habitualmente como estreñimiento. Entonces, ahí donde lo vamos a nombrar como a predominio estreñimiento, cuando estas deposiciones sean más del 25% tipo 1 o tipo 2 y menos del 25% las de 6 y 7, porque acordémonos que, como hemos dicho, puede ser que el paciente tenga periodos de estreñimiento y periodos de diarrea, como había explicado en la diapositiva anterior. Criterios de alarma, esto es importante, que justifiquen la realización de estudios complementarios para descartar organicidad, que haya algo que esté, ya no entre en la categoría en los criterios de Roma. Por ejemplo, antecedentes familiares o personales de cáncer colorectal. Si hay esto, pues ya nos obliga a hacer exámenes complementarios. Poliposis intestinal, enfermedad inflamatoria intestinal o enfermedad celíaca. Inicio de los síntomas a partir de los 50 años. Esto se da más que todo en personas jóvenes, no en personas de mayor edad. Cambios recientes del ritmo deposicional habitual. Esto no es reciente, sino que viene evolucionando de hace por lo menos 6 meses, que comenzó con aquellos síntomas que no se percataba, pero hace 6 meses habían comenzado. Presencia de signos y síntomas que puedan indicar organicidad, como por ejemplo síntomas nocturnos. Habíamos hablado que el síndrome de colon irritable no transita en las horas de la noche, ¿verdad? El paciente no se va a despertar con diarrea, el paciente no va a haber una alteración en su ciclo vigilia-sueño. Sus síntomas van a ser más de día. La presencia de fiebre ya no entra en el cuadro. Anemia, pérdida de peso no intencionada y no explicada por otras causas. Habíamos dicho que en el paciente con síndrome de intestino irritable no va a haber pérdida de peso porque no va a haber mala absorción, y a pesar de que el alimento causa el dolor, pues el paciente no deja de comer. Sangre en heces, a menos de que haya hemorroides, pues vamos a estar considerando otras causas. Dolor abdominal importante, ¿verdad? Que no ceda con las deposiciones. Exploración física con datos patológicos como masa abdominal. Hacia localizamos una masa abdominal, ya estamos pensando en otro diagnóstico. Por ejemplo, el hígado, colon estén aumentados de tamaño, o tacto rectal patológico, que ya existan algunos hallazgos que nos puedan indicar que existen otra patología de por medio. Aquí hay un algoritmo también que se ocupa para lo que hemos estado hablando del diagnóstico con predominio de estreñimiento, donde sin criterios de alarma vamos a mantener el síndrome de intestino irritable con predominio de estreñimiento. Lo colocamos como diagnóstico. Se le mandan exámenes. Si esos exámenes salen normales, entonces mantenemos el diagnóstico de síndrome de intestino irritable a predominio de estreñimiento, ¿verdad? Con criterios de alarma, el inicio mayor de 50 años, ya se le indican estudios como colonoscopía y estudios complementarios individualizados de acuerdo a los hallazgos que vayamos encontrando, como la masa abdominal, como anomalías en el tracto rectal. Vamos a estarlos realizando. El síndrome de intestino irritable con predominio de la diarrea, también la historia clínica, importantísima, indagar y dirigir nuestra historia clínica al paciente. El paciente se puede ir por un lado, pero nosotros tenemos que regresarlo nuevamente a la entrevista, porque a veces comienzan a hablar de otras patologías y nosotros donde nos queremos enfocar es donde nosotros hemos indagado, hemos sospechado que por ahí está el diagnóstico. La exploración física vamos a realizarla también muy minuciosamente. Pruebas de diagnóstico, estas están limitadas, ya que recordemos que no, el tránsito intestinal es el que está
alterado acá, ¿verdad? El estrés emocional, el estrés psicológico, ciertos tipos de alimentos pueden aumentar la motilidad intestinal y provocar la diarrea. Acá, ¿verdad? Con el algoritmo, con el diagnóstico de síndrome de colon irritable de predominio de diarrea, aquí vemos que cuando lo sospechamos, si tenemos los criterios de alarma, si hay mayores de 50 años, cáncer de colorectal o enfermedad inflamatoria intestinal, si así, pues nos vamos a por este lado a investigar qué es esas anomalías que se están encontrando y a exámenes más específicos. Si no las tiene, si no tienen los, los signos de alarma, pues comenzamos con los tipos de diarrea. Si la diarrea es grave, pues no entra en el síndrome de colon irritable, ¿verdad? Vamos a hacer el estudio diagnóstico, le mandamos la protectina, que es un examen que vamos a estar mandando y si va a estar elevada, ¿verdad? Hay un no y un sí que nos lleva a más exámenes, pero nos vamos a ir por el lado del síndrome de intestino irritable a predominio de diarrea. Si no es la diarrea, no es grave, porque habíamos dicho que las heces van a ser voluminosas, van a ser menores de 200 ml. Le vamos a dar tratamiento, respuesta al tratamiento. Si no lo hay, pues vamos a buscar otros estudios diagnósticos. Si hay respuesta al tratamiento, pues entonces sí era el síndrome de intestino irritable predominio de diarrea y mantenemos el diagnóstico y lo manejamos de esta manera. Ya lo abordamos de manera más integral en cuanto a la educación que el paciente tiene que tener con respecto a lo que puede comer, con respecto a sus hábitos alimenticios. ¿Verdad? Aquí seguía, por ejemplo, las enfermedades que podemos encontrar y que no son síndrome de intestino irritable, son antecedentes familiares de celiaquía, diarrea con distensión abdominal, por los alimentos que se van a estar consumiendo, diarrea principalmente postprandial, ¿verdad? Los tipos de exámenes que vamos a estar mandando de acuerdo a lo que vamos a estar encontrando acá. Aquí pues otra escala, aquí se mira un poquito más clara que en la otra, ¿verdad? Los tipo 1 y el tipo 2, mayor del 25% van a enfocarlo al síndrome de intestino irritable con predominio estreñimiento, y los tipos 6 y tipo 7 van a ser mayor del 25%, van a ser aquellos pacientes que van a estar con síndrome de intestino irritable con predominio diarrea. Entremos ahorita en lo de la alimentación. La fibra soluble ha demostrado ser beneficiosa en el síndrome de intestino a predominio estreñimiento, pero puede incrementar el dolor abdominal y el meteorismo, ¿no? La dieta, identificar los alimentos que pueden desencadenar o incrementar los síntomas y distinguir entre pacientes con criterios diagnósticos de síndrome de intestino irritable y los que cumplen con criterios de mala intolerancia, absorción a la lactosa, al sorbitol, que son sensibles al gluten, pero que no son de la enfermedad celíaca. Entonces, todo esto es importante indagar en el paciente, ¿verdad? Educarlo para que vea, mire, cuando come, que ha comido, cuando usted siente que le vienen los síntomas. Fíjese que ha sido la leche, han sido ciertas bebidas, ciertos alimentos que me complican y me ponen mal. Entonces, ahí es donde vamos a tener que comenzar a limitarlos. Este es un cuadro donde se abordan los factores dietéticos que pueden empeorar los síntomas con síndrome de intestino irritable. Tenemos factores generales y tenemos factores específicos. Dentro de los factores generales vamos a tener las comidas abundantes, ¿verdad? Los que nos gusta comer hasta quedar desmayados. Eso no es un buen patrón de alimentación. Uno tiene que alimentarse, comer y quedar uno dice que no quedé lleno, quedé satisfecho. Uno suele decir así. Cuando decimos, mire, yo quedé lleno, ya vamos por mal camino, que ya no podemos ver ni la comida. Eso es un patrón de alimentación inadecuado. Y comidas ricas en grasas. Las grasas no son buenas para nuestro organismo. Cuando lean otro tipo de patologías, van a ver que van a ver involucradas las grasas, no son realmente amigas de nuestra salud. Entre los factores específicos que van a desmejorar, ¿verdad? O empeorar los síntomas, lo que hablábamos, el gluten, ¿verdad?
revisar si hay gluten, pero realmente no tiene que ser enfermedad celíaca. Intolerancias alimentarias, comidas que ya hemos identificado, las fibras que pueden mejorar el tránsito intestinal en ciertos tipos de estreñimiento, pero que a la vez puede, si no es de la fibra adecuada, pues pueden estar aumentando los síntomas de estos, fructosa y lactosa, que van a estar dando el desdoblamiento de los elementos de que la forman, ¿verdad? Glucosa más galactosa, si mal no recuerdo, y la dieta FODMAP, que abarca los olisacáridos, polisacáridos, polioles. ¿Verdad? Esto abarca este tipo de alimentaciones, de alimentos, perdón, que hay que disminuirlos. Entonces, factores dietéticos que van a mejorar los síntomas del síndrome de intestino irritable. Acá tenemos siempre los consejos generales y consejos específicos. Entre los consejos generales que vamos a tener que estar abordando en los pacientes va a ser disminución de las grasas, una disminución de la cafeína, porque es irritante también, disminución del alcohol o otro irritante, comidas escasas y frecuentes, ¿verdad? Porque lo que habíamos hablado en los estudios, que el ayuno prolongado mejoraba los síntomas del síndrome de colon irritable. En todo caso, entre menos alimentos, menos distensión va a haber, menos problemas de ocupación de espacio en el intestino, y la hipersensibilidad visceral no se va a activar si los alimentos son en menor cantidad, pero comemos, por ejemplo, 6 veces al día, desayuno, un refrigerio, almuerzo pequeño, otro refrigerio a las 3 de la tarde, la cena bien escasa, ¿verdad? Y ahí termina la dieta, pero en pequeñas cantidades. La fibra tiene que ser regular, disminución también de los carbohidratos. Estos son entre los consejos generales. Los consejos específicos, los contrarios a los que vimos allá, ¿verdad? Propiciar una dieta a base sin gluten, ¿verdad? Por ejemplo, como la enfermedad celíaca, solo que no estamos, acá no es una propia enfermedad celíaca, sino que es una intolerancia al gluten, ¿verdad? Hoy si vamos a los supermercados, hay áreas específicas donde vemos comidas sin gluten. Dieta baja en gluten también acá. Dieta según intolerancia clínica, los alimentos que hemos identificado. Las fibras solubles mejoran el ritmo intestinal. Dieta sin fructosa, si hay mala absorción. Dieta sin lactosa, cuando hay mala absorción, en deficiencia de la enzima lactasa. Entonces, estos son los consejos que se le van a ir dando al paciente en cuanto a su dieta y lo que tiene que hacer cuando consume alimentos, los pacientes tienen que decirles que tienen que estar sentados, tranquilos, usualmente no viendo televisión. Si está viendo televisión y está viendo malas noticias, si está viendo que el COVID mató a no sé cuántos miles de personas en el mundo y que viene una cepa más agresiva y que vemos nuestros conocidos o gente conocida de conocidos que están muriendo, claro, la gente se va a estresar un montón. Entonces, lo importante es, un consejo sería no ver noticias a la hora de la alimentación, cosa que hacemos, y es más, los noticieros salen a la hora de las comidas, a las 12 que vamos a estar almorzando, está el noticiero, y la gente lo mira, y se estresa, y puede generar los síntomas de intestino irritable por alteraciones psicológicas. Ahora, los posibles fármacos que vamos a estar utilizando en un paciente con un síndrome de colon irritable. Tenemos fármacos como para la diarrea, síntoma de la diarrea. Uno de ellos es la loperamida, solo que la loperamida se utiliza cuando la diarrea es eh, bastante considerable, ¿verdad? La loperamida, y algunos vienen en combinación con loperamida con neomicina, que es un antibiótico. Otros que se mencionan son la colestiramina. Ya vamos a ver el mecanismo de acción, cómo funcionan estos. El alocetrón, que no está disponible, acá le ponen una señal que es solo en los Estados Unidos. Para el estreñimiento tenemos la cáscara de psyllium, la metilcelulosa, policarbofilato cálcico, lactulosa, sorbitol,
el hidróxido de magnesio, que son de los que más se usan con su respectiva dosis. Cuando hay dolor abdominal, se pueden dar relajantes del músculo liso, antidepresivos tricíclicos, porque habíamos mencionado también que los aspectos psiquiátricos que pueden haber depresión, trastornos de ansiedad. Entonces por ahí podemos ir enfocando nuestro diagnóstico también. Y este es importante, el que vimos, ¿verdad? Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, ya que este incrementa la motilidad intestinal como vimos, y también incrementa las sensaciones aferentes que se van a estar dando a este nivel. Los gases y el timpanismo, la dieta baja en aquellos elementos olisacáridos, polioles, los probióticos que también se venden bastante, se promocionan bastante en los anuncios comerciales, y la rifacimina, es que ese es un antibiótico. Ese es un antibiótico que se describe como su absorción va a ser casi nula, casi cero a nivel del intestino. O sea, este medicamento no se va a absorber a la circulación, sino que va a permanecer en el intestino, en la luz intestinal. Lo que se pretende acá es que si se ha identificado que hay demasiada producción de gases, es posible que haya un aumento de las bacterias que la estén provocando. Entonces, al dar este medicamento, se barren la mayor cantidad de bacterias y por lo tanto habría menos formación de gases y timpanismo, ¿verdad? Y aquí está, ¿verdad? La loperamida para la diarrea, ¿verdad? Estimula los receptores opiáceos de la pared, inhibe la liberación de acetilcolina y prostaglandinas y aumenta el tono del esfínter anal, ¿verdad? Entre los formadores del bolo fecal, ¿verdad? Está el psyllium, que es una sustancia natural que contiene gran cantidad de fibra soluble y muy poca fibra insoluble, lo cual permite absorber 40 veces su volumen, ¿verdad? Esto va en los casos de estreñimiento para evitar que el bolo fecal se deshidrate. El hidróxido de magnesio, también otro que vimos allí, que están clasificados entre de los catárticos salinos, ejercen su actividad osmótica y la disminución de absorción de electrolitos en el colon. Este va a ser el mecanismo de acción que se van a estar dando en el estreñimiento. Y eso es lo que hemos revisado en el caso del síndrome de colon irritable. Sabemos que su diagnóstico es en base a la sintomatología, que no existen pruebas diagnósticas específicas que nos vayan a estar diciendo esto es síndrome de colon irritable. Siempre invitarles a que revisen siempre la clase, porque hay información que no está en los libros, así que revisen la clase y en lo que les he mencionado también. Harrison lo explica muy bonito. Cecily Farreras también, solo que son bastante escuetos en esto, pero hay información importante que cuando ustedes la lean y la integren, pues van a decir, esto es mucho más fácil de lo que creíamos, ¿verdad? Entonces, cuando usted lee, se mete en la información, la analiza y la integra, ¿verdad? De cada uno de sus libros, pues esto se vuelve más fácil. Bien, ha sido un gusto. Acá terminamos la clase. Cualquier duda, siempre están los foros de consulta, siempre lo estamos revisando y contestaremos lo más pronto posible. Pasen un feliz día y éxitos en sus labores diarias.